Muy buenos días, honorables concejales. Un cordial saludo para todos ustedes. Cordial saludo para el señor secretario del Consejo, igualmente para el amigo del canal de Copavapen, para todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación. Señor secretario, por favor, verificar quórum si es tan amable. Acevedo Giraldo Diomedes Dionisio. Presente. Aristizábal John Edier. Presente. Franco Muñoz Luis Alberto. Presente. García Ospina Diego Fernando. Presente. Giraldo Montoya Germán Presente. Aldeir. Gutiérrez Mejía Belior Minzo. Presente. Gutiérrez Enciso Gustavo. Presente. Herrera Cardona Víctor Raúl. Presentes. López Ospina Albeiro. Presente. Montes Sánchez Leonel. Presente. Ospina Quintero Carlos Andrés. Presente. Patiño Daniel Felipe. Presente. Valencia López José Augusto. Presente. Hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, continuar con el orden del día, señor secretario. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Pensilvania. Cuarto, socialización del proyecto de acuerdo número 5 del 9 de mayo de 2026, por medio del cual se determinan los factores de subsidio y los aportes solidarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Pensilvania Caldas para el periodo de vigencia agosto 2026 a agosto 2031. Quinto, socialización del proyecto de acuerdo número 6 del 9 de mayo de 2026, por medio del cual modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Pensilvania Caldas de la vigencia 2026. Sexto, comunicaciones, proposiciones y varios. Séptimo, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, ¿aprueban el orden del día leído para la sesión de hoy? Continuamos, señor secretario. Tercero, himno de Pensilvania. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Pensilvania, al nombrarte mis labios, de tu amor se enardece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Por favor, señor secretario, continuamos con el orden del día. Cuarto,
Socialización del proyecto de acuerdo número 5 del 9 de mayo de 2026, por medio del cual se determinan los factores de subsidio y los aportes solidarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Pensilvania Caldas para el periodo de vigencia agosto 2026 agosto 2031. Bueno, honorables concejales, como es de conocimiento de todos ustedes, el día 9 del mes de mayo radicaron varios proyectos. De igual manera se compartieron en el grupo del Consejo. Entonces, hoy nos van a socializar el proyecto de acuerdo número 5, por medio del cual se determinan factores de subsidio y aportes solidarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Pensilvania Caldas para el periodo de vigencia de agosto 2026-2031. Le doy la bienvenida al ingeniero Alejandro Urrea, amigo de Millennium, a la secretaria de Hacienda Janice y a Piedad, que nos acompañan en esta mañana. Entonces tiene la palabra ingeniero Alejandro. Buenos días, honorables concejales. Como lo menciona el presidente del Consejo, venimos a socializar el proyecto de acuerdo para los subsidios de agua potable y saneamiento básico y aseo en el municipio. Solicitamos a ustedes, honorables concejales, modificar el proyecto de acuerdo, simplemente un tema de contexto, la eliminación de un parágrafo y un tema en el desarrollo del cuerpo del proyecto, donde se estableció o se mencionó el plan de desarrollo de la administración anterior. Entonces, pues se les enviará ya corregido, solamente cambia esos dos temas, el parágrafo tercero donde se estipulan unos topes para los subsidios de agua potable, saneamiento básico y aseo, que no va en este caso, y el tema de la modificación en el plan de desarrollo para el desarrollo pues del proyecto y la explicación. Entonces dejo a Bernardo para que les pueda comentar. Listo. Señor secretario, para que por favor tome atenta nota con respecto a lo que manifestó el ingeniero Alejandro sobre las dos correcciones que hay que hacerle al proyecto de acuerdo número 05. Ahí, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bueno, de nuevo por aquí saludándolos, creo que casi todos ya nos conocemos. Mi nombre es Bernardo Galindo, del grupo de trabajo de Millennium y Compañía Limitada. Somos pues apoyo de la administración municipal desde hace ya varios años. Temas de agua potable, saneamiento básico y lo que tiene que ver con pasivo pensional. La idea en este momento es socializar un poquito de lo que tiene que ver con el acuerdo de subsidios y contribuciones. Digamos que el acuerdo de subsidios y contribuciones termina siendo más un trámite de obligatorio cumplimiento, tanto por las alcaldías municipales y los consejos municipales, en la medida en que el acuerdo de subsidios y contribuciones determina los porcentajes que van a ir aplicados a los usuarios en la tarifa de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Únicamente, ¿no? Para hacer la primera precisión, es que los acuerdos de subsidios y contribuciones no aplican para temas de energía eléctrica ni tampoco de gas domiciliario, ya que los subsidios de estos dos servicios vienen de otras fuentes, ¿no? Vienen de la CREG. Lo que tiene que ver con acueducto, alcantarillado y aseo, entonces, los subsidios son determinados por los consejos municipales con una vigencia máxima de 5 años, ¿cierto? Entonces, acá teníamos un acuerdo vigente desde el año 2021, tenía los factores de subsidios dispuestos por 5 años, con vencimiento este año en el mes de agosto. La idea es que pues desde este momento ya dejemos un nuevo acuerdo vigente. También la idea es que quede por 5 años, dejando la claridad que los acuerdos de subsidios y contribuciones pueden ser modificados en cualquier
en ese lapso, en cualquier momento, desde esa vigencia de 5 años, el acuerdo de subsidios puede ser modificado pues al año siguiente, el año 3, el año 4, de acuerdo pues a las necesidades o a la perspectiva que tenga el municipio en la aplicación de subsidios. Vamos que en ese contexto el acuerdo de subsidios es un tema que es necesario, obligatorio tenerlo, pero la idea de en este momento y casi que con una visión más a futuro de lo que se está convirtiendo el manejo de los subsidios para los municipios, de la carga en lo que tiene que ver con subsidios. Ustedes saben que los subsidios vienen de la fuente del CGP de agua potable, que es casi que el único recurso con que cuentan los municipios para todo el tema de inversión, mantenimiento, infraestructura, optimización, mejoramiento y lo que tiene que ver con el apoyo en acueducto rural, en alcantarillado rural, también en urbano, porque normalmente en los municipios pequeños se tienen que utilizar recursos de agua potable para apoyar las reposiciones, los mantenimientos de la infraestructura de acueducto, de alcantarillado y también para los proyectos que tengan que ver con aseo o con algunos proyectos que tengan que ver con aseo. Igualmente también de ahí van los recursos que los municipios tienen destinados para participar en los planes departamentales de agua, pues para esos proyectos que tienen con los planes departamentales. En ese contexto, el recurso está dividido en inversión, infraestructura, administración, apoyo a los acueductos, subsidios y plan departamental de aguas. Pero el recurso, por decir algo, el municipio de Pensilvania en la vigencia 2025 recibió 1.479 millones por CGP de agua potable. Pesos más, pesos menos, pues yo le estoy hablando de una cifra cerrada. Cifra completa es 1.479, 158, 402. Ese fue el CGP de agua potable para el año 2025. Y de ese CGP, 701.445.000 pesos se fueron a subsidios, es decir, más o menos la mitad, ¿cierto? De ese CGP de agua potable quedaron 777 millones para inversión, para todo lo que tiene que ver en la inversión en los proyectos de agua potable. De acuerdo a esto y previendo que las tarifas de servicios públicos en este momento en Colombia están sufriendo una transformación compleja y digamos que en algunos casos no es como muy acorde con las dinámicas de los municipios pequeños, ¿cierto? Las tarifas de los servicios públicos, ustedes hay que entenderlo, son calculadas en Bogotá, digámoslo así, o en las ciudades grandes, y en algunos casos no se tienen muy en cuenta las dinámicas de municipios pequeños, lo que ha hecho que las empresas pequeñas de servicios públicos tengan complejidad a la hora de manejar pues la tarifa de servicios públicos. Y el subsidio, que es muy importante tenerlo claro, hace parte de la tarifa del usuario. El subsidio hace parte de la tarifa, no es un adicional, ¿cierto? No es importante tener claridad ahí porque uno escucha en algunos escenarios que es que se está subsidiando, además las empresas están recibiendo tanto por subsidio además de lo que pagan los usuarios. No, es claro que el subsidio hace parte de la tarifa. Es decir, que cuando una tarifa de un servicio público vale 10.000 pesos, la alcaldía pone un porcentaje y el usuario paga el resto, ¿cierto? ¿Por qué los subsidios se les giran a las empresas? Porque sería muy difícil decirles a los usuarios que hagan una fila acá como en el CISBEN, pues sería esa la otra forma, que los 2.000 suscriptores hagan fila y entregarle a cada uno el pedacito para que vaya y pague la factura, además porque no la pagarían. Entonces, la norma indica que ese pedazo de subsidio que se le entrega a cada suscriptor se le gira directamente al prestador, pues para evitar obviamente que el usuario no lo pague, ¿cierto? Entonces, eso más o menos como para contextualizar un poquito en qué consiste el subsidio que es aplicado a la tarifa de usuario, porque es la obligatoriedad de tener un acuerdo de subsidios y contribuciones con una vigencia máxima de 5 años. En Colombia en este momento
la ley tiene unos topes máximos de subsidios que son 70, 40 y 15, 70 para el estrato 1, 40 para el estrato 2, 15 para el estrato 3, ¿cierto? Topes máximos, ¿cierto? Lo mismo que en las contribuciones, ¿cierto? En los servicios públicos debe aplicarse algo que se llama el balance de subsidios y contribuciones. Y todos los municipios tienen creado una figura que llama el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que se hace un balance entre lo que ingresa por las contribuciones o aportes solidarios que pagan los usuarios o los suscriptores que tienen comercio, o sea, los usuarios comerciales, industriales. Los oficiales no pagan ni subsidio ni contribución. Entonces, lo que pagan las contribuciones que pagan los usuarios comerciales e industriales entran a una bolsa, que ya les voy a explicar cómo funciona, pero es importante también tener presente que las contribuciones tienen unos topes mínimos. Así como los subsidios tienen unos topes máximos, las contribuciones tienen unos topes mínimos. Entonces, los usuarios del uso comercial tienen una contribución de un tope mínimo que es el 50%. Es decir, yo podría cobrar más, ¿cierto? Es al contrario, así como los subsidios tienen un tope máximo del 70, las contribuciones tienen un tope mínimo que para el caso de los comerciales es el 50, en los industriales es el 30, de los estratos 5 es el 50 y de los estratos 6 es el 60%. ¿Qué quiere decir esto? Así como un usuario estrato 1, que la tarifa fuera de 10.000 pesos, hagamos el ejemplo con los dos. Entonces, un usuario estrato 1 que la tarifa es de 10.000 pesos y si el subsidio fuera del 50%, entonces el usuario paga 5.000 pesos, ¿cierto? El otro 50% lo paga la alcaldía municipal. Pero ese mismo suscriptor comercial, ya no es el estrato 1, sino un usuario comercial, paga los mismos 10.000 pesos de tarifa, pero tiene una contribución del 50%. Entonces ya este usuario paga 15.000. Es como al contrario, los subsidios entran a jugar a favor de los usuarios de los estratos más bajos, las contribuciones son una adicional que pagan los usos comercial e industrial, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa plata? Entonces, ahí es donde entra a jugar el balance de subsidios y contribuciones. Entonces, en un municipio, por decir algo, entraron 5 millones de pesos por contribuciones en el mes 1, o sea, en enero, a la empresa X, hablemos de EMPEN. Entonces, digamos, EMPEN recibió 5 millones de contribuciones en el mes 1 por acueducto, ¿cierto? Y la necesidad de subsidios para el mes 1 eran 20 millones, ¿cierto? Entonces, se restan 5 que se cobraron a los usuarios comerciales y se cobran 15 a la alcaldía. Eso es el balance de subsidios y contribuciones que tiene que existir en todos los municipios. Entonces, por eso se llama la necesidad de la eficiencia en los subsidios. O sea, la diferencia, lo que valen todos los subsidios de un periodo, ya colocamos de ejemplo en PEN con 20 millones, comillas, de un mes, la diferencia de lo que se recauda por contribuciones es lo que se le cobra a la alcaldía municipal para, digamos, que desequilibrio, que es los subsidios que se le van a dar a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, ¿cierto? En algunos municipios más grandes o que tienen un potencial industrial muy grande, las contribuciones hacen un mayor, digamos, tienen una importancia grande a la hora de aportar a los subsidios, ¿cierto? Yo les voy a colocar, por ejemplo, hay un ejemplo que es extraño acá en Caldas, es Chinchiná. En Chinchiná, Caldas, el servicio de acueducto, que es prestado por Ejemplo Caldas, no cobra subsidios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Chinchiná tiene unas industrias muy grandes, ¿cierto? Entonces, las contribuciones que pagan esas industrias son más grandes que los subsidios que valen los usuarios de los estratos bajos. Es un caso atípico, es el único en Caldas que yo conozco. Entonces, digamos, en Chinchiná pasa lo contrario, incluso en Pocaldas le gira plata al municipio porque le sobra plata a las contribuciones, se la gira al municipio y esa plata entra a ser parte de la bolsa para pagar otros de los otros subsidios de los otros servicios. Pero acá en el resto de municipios pequeñitos no pasa eso, porque si nos vamos a levantar la mano, yo en Pensilvania yo no conozco industrias, o conozco una o dos, de pronto la de maderas, no sé si
pues no conozco mucho, pero creo que acá no hay unas industrias grandes, ¿cierto? Colocando un ejemplo, en Marquetalia no conozco industrias grandes. Cuando hablo de industrias grandes, son industrias que gastan volúmenes gigantescos de servicios públicos de agua que hace que paguen 5.000 metros cúbicos en un mes. Entonces el valor de la contribución es muy alta. O sea, a eso me refiero pues cuando hablo de industrias grandes, es en el uso de servicios públicos. En ese contexto, el pago de subsidios en estos municipios es muy alto, ¿cierto? Nosotros nos vamos a mirar y en el ejercicio de subsidios y contribuciones, por decir algo, en PEN en el año 2025 recaudó por contribuciones del servicio de alcantarillado 8.300.000 pesos en todo el año. ¿Qué quiere decir eso? Que recaudó menos de 700.000 pesos mensuales de contribución, ¿sí? De contribución. O sea, los usos comerciales e industriales del municipio de Pensilvania durante un mes para el servicio de alcantarillado no alcanzan a pagar 700.000 pesos de contribución, significando eso que la carga de subsidios es muy alta, ¿cierto? Porque los subsidios sí tienen un costo en promedio de 8 o 9 millones de pesos alcantarillado por mes, significando que si la contribución son 700.000 pesos en promedio, los otros 8 millones de pesos salen de bolsillo de la alcaldía, salen de bolsillo del CGP de agua potable, que es la fuente primaria, ¿cierto? A nivel nacional, y con el ejemplo que les acabo de colocar, digamos que los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo con sus topes máximos se han venido desmontando, ¿cierto? Ya en Caldas, muchos municipios, una gran mayoría de municipios, han venido con la idea de empezar a desmontar los topes máximos de subsidios, porque a futuro los municipios van a tener una insostenibilidad o una inviabilidad financiera que en algunos casos ya se está viendo para pagar subsidios, ¿cierto? Van creciendo los suscriptores, van creciendo las cantidades de suscriptores y van creciendo los volúmenes subsidiados, ¿cierto? Ustedes recuerdan que hasta hace pocos años en Pensilvania no subsidiábamos en Bolivia. O sea, el subsidio en Bolivia se implementó hace pocos años, ¿cierto? Entonces, ese subsidio es un subsidio nuevo para el municipio que entra, que hay que pagarlo, ¿cierto? En Bolivia se le está dando subsidios al aseo desde 2020 y algo, sí, yo me acuerdo, yo estuve en esa tarea, y ahora pretendemos hacer lo mismo con otros lugares, porque tenemos que hacerlo. O sea, todos los servicios públicos tienen que llegar a un momento en donde todos los centros poblados de los municipios tengan servicios públicos regularizados, que paguen tarifa a los usuarios, así sea pequeña, y pues obviamente cada que un usuario vaya a pagar tarifa va a tener que tener subsidios, ¿cierto? Entonces, los centros poblados crecen, los usuarios crecen, las tarifas de los servicios públicos cada vez suben más, en consecuencia los subsidios siempre van a aumentar, ¿cierto? En este momento casi que la mitad de los municipios ya del departamento han implementado tareas de empezar a disminuir los porcentajes que se subsidian por esta razón, ¿cierto? Hay municipios, ya puedo enumerarles muchos: Pácora, Guadas, Aranzazu, Anserma, Belalcázar, Villa María, que tienen subsidios ya por niveles inferiores. Incluso hay otros que tienen pues ya unos niveles muy inferiores. Hay municipios como Aguadas que subsidian 40 al estrato 1, 30 al estrato 2 y 0 al estrato 3. O sea, son subsidios muy bajitos. Pácora 45, 35 al estrato 3. O sea, se han venido desmontando ya todos estos subsidios. ¿Por qué? Porque por la razón que les explico. Y para, digamos, la fuente de ingreso del subsidio siempre va a ser el CGP de agua potable, que es muy fluctuante, ¿cierto? Los municipios
son objeto de una cosa que llama un monitoreo de uso de recursos de agua potable, que también hemos hablado de eso en muchas ocasiones, y el monitoreo al uso de recursos determina aumentos o disminuciones en los aumentos o disminuciones en los ingresos que reciben los municipios. Si bien es cierto, Pensilvania ha venido siempre sosteniéndose o aumentando mínimamente lo que recibe por CDP agua potable, pues obviamente el mismo no es una cantidad pues que sea muy grande que le permita al municipio obviamente implementar obras grandes. Es decir, el ejemplo que yo les colocaba ahorita es muy sencillo. Si nosotros en el ejercicio del año 2025 hablamos de que quedaron 770 millones de pesos para inversión y descuente, acá lo del PDA, que no tengo la cifra, pero ¿cuánto trasladan al PDA el año pasado? En promedio, ¿cuánto? Listo, entonces menos 35 millones quedan 720 millones de pesos. Y pues yo no conozco mucho de obras, pero sí he escuchado, he visto que una obra de un acueducto, de una optimización de un acueducto, puede valer 500, 1.000 millones de pesos dependiendo de lo que se vaya a hacer, ¿cierto? Una obra pequeña. Entonces, un municipio de estos, quedándole solo 700 millones de pesos para inversión, es, digamos, un dinero que realmente no permite avanzar en la mejora de infraestructura de acueductos rurales, sobre todo, que es donde donde debe haber un enfoque, donde tenemos que enfocarnos más, ¿cierto? De acuerdo a todo lo anterior, de acuerdo a todo el panorama anterior, pues la propuesta que se trae al Consejo Municipal es obviamente actualizar o realizar el nuevo acuerdo de subsidios con vigencia, como les digo, de 5 años, comillas, porque esa vigencia puede ser variable de acuerdo a lo que ustedes consideren, dejando subsidios para los estratos 1 de 60%, de los estratos 2 del 30% y de los estratos 3 del 5%, ¿cierto? Esta aplicación de subsidios y contribuciones se encuentra claramente dentro del marco constitucional de la Ley 142 de Servicios Públicos, ¿cierto? Y determinaría pues una pequeña, o por lo menos iniciar de alguna manera ese desmonte gradual que deben tener los municipios de los subsidios de servicios públicos, que a futuro tendrá que ser mayor, ¿sí? Digamos que a futuro los municipios, y de acuerdo a lo que se ha venido promulgando desde Bogotá, que es donde uno recibe la información, o la capital, los subsidios de servicios públicos en un futuro no tan lejano tendrán que ser desmontados casi que en su totalidad, cosa que hemos venido viendo con los subsidios de energía eléctrica, ¿no? Ustedes saben o han escuchado todas las noticias nacionales, porque los subsidios de energía eléctrica son un poquito más difíciles de entender porque vienen con una fórmula matemática que hacen en Bogotá y vienen de la CREC, y si ustedes han notado, de alguna manera han venido disminuyendo. Si ustedes pueden leer una factura de energía eléctrica, es difícil para uno, pero cuando uno le hace un seguimiento, ustedes han notado que de unos periodos a otros nos han venido desmontando los subsidios de manera muy drástica, ¿cierto? Eso pues obviamente obedece a temas de nivel nacional, incluso estos, porque los recursos donde nosotros sacamos los subsidios pues provienen de una fuente nacional directamente, ¿cierto? También hay que ser claros que un municipio pequeño como estos, en un caso donde los subsidios lleguen a desbordar el CGP de agua potable, pues tiene que asumir como fuente propia unos subsidios, y ahí sí eso significa un desbalance total pues de las finanzas de un municipio. Básicamente es hasta ahí como la exposición que quiero hacerles, y obviamente quedo muy pendiente de lo que ustedes consideren al respecto. Muchas gracias. Gracias a usted, Bernardo, muy amable por la explicación del proyecto. Honorables concejales, ¿tienen alguna pregunta con respecto al proyecto de acuerdo que socializó el amigo Bernardo de Millennium? Honorable Honorable concejal Luis Alberto Franco tiene la palabra. Gracias, respetuoso saludo para usted, los honorables concejales, los funcionarios que nos visitan. Una pregunta al señor que está exponiendo. ¿Usted tiene el comparativo de lo actual con lo que proponen? O sea, actualmente en cuánto están los subsidios y lo que proponen, ¿es igual o hay alguna variación? Menos.
No le escuchamos nada, por favor, prenda el micrófono. está mal. En este momento estamos en 70 para estrato 1, 40 para estrato 2, 15 para estrato 3. La variación sería, estrato 1 bajaría del 70 al 60%, estrato 2 bajaría del 40 al 30% y estrato 3 bajaría del 15 al 5%. Estamos hablando porcentualmente en cada uno de los estratos de los subsidios aplicables a los estratos asignados, ¿cierto? No sé si lo quiere mirar en cifras o quiere mirar otro dato, usted me dirá. Honorables concejales, lo que acaba de decir el señor, eso significa de que especialmente el estrato 1, que le bajan el 10% de subsidio, ¿no es cierto? Estaba en el 70, queda en el 60, el 2 que estaba en el 40 queda en el 30, y el otro que estaba en el 15 bajan al 5. O sea, el más golpeado en la clase media, el estrato 3, llamémoslo así. Entonces quisiera saber por qué le quieren bajar ese subsidio. Si durante 5 años ha funcionado y ha funcionado bien, ¿cuál es la razón técnica, la razón o el estudio socioeconómico que ustedes elaboraron para decir no, hay que bajarle el subsidio que le otorga el municipio a estos estratos? Porque de todas formas, aunque usted me dice que si hablamos de cifras, puede que no sea significativo para usted o para algunas personas. No obstante, para otras personas un 10% o un 20% sí puede ser muy significativo en los subsidios. Yo personalmente pienso, honorables concejales, que este proyecto de acuerdo obviamente debe ser aprobado porque, como lo dijeron, es de ley. Sin embargo, creo y estoy seguro que debe de mantenerse los mismos porcentajes que están vigentes y que vencen en el mes de agosto. Como le digo, a no ser de que exista un estudio socioeconómico de parte de ustedes que nos sustenten esto y digan, no, es que hay que bajarlo del 70 al 60, del 40 al 30 y el 15 al 5. Eso ya es otra cosa, porque sería una cosa técnica y sí me gustaría conocerlo. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto, honorable concejal. Bien pueda, ingeniero. Ahí. Sí, claro. Digamos que la justificación técnica se basa en todo lo que les expliqué, en todas las consideraciones que yo les hice ahorita, pues en lo que expuse. Los subsidios dependen del CGP Agua Potable, ¿cierto? El CGP Agua Potable tiene una asignación anual. La asignación anual que yo les indiqué es para infraestructura e implementación de proyectos, optimización de acueductos, optimización de alcantarillado, pago de subsidios y aportes al Plan Departamental de Aguas. Todas esas variables salen del recurso que viene de agua potable. El subsidio o la aplicación de subsidios se está llevando el 50% de la asignación del CGP de agua potable. Lo que se requiere o lo que pretende determinar la alcaldía municipal son dos cosas principalmente. La primera, que la inversión de recursos en los sectores de acueducto, alcantarillado, pueda, digamos, la asignación de subsidios no permite que la asignación de recursos a las fuentes de inversión sea la necesaria o sea la requerida para viabilizar proyectos que sean de impacto para la comunidad, ¿cierto? Entonces, las dos cosas son, digamos que las dos cosas son, contrapuntean una contra la otra, porque si bien es cierto, los subsidios hacen parte de la tarifa y los prestadores de servicios públicos cobran una tarifa por la prestación, la cual incluye infraestructura, ¿cierto? Pero si la administración municipal no tiene recursos para invertir en infraestructura porque el dinero se está yendo solo en subsidios, entonces existe prestación de los servicios, pero los servicios nunca van a tener modernización. ¿Por qué? Porque la plata se va en subsidios y no en la misma modernización que requieren los proyectos de acueducto y alcantarillado
en cualquier nivel, municipal en el área urbana o rural, que es donde más necesidades presentamos en cobertura de acueducto y alcantarillado. Eso es una de las cosas primordiales y es básicamente el estudio socioeconómico en el que se basa la actualización de los porcentajes de subsidios y contribuciones. Es una cifra única que viene del Ministerio de Vivienda de manera anual. De esas cifras se está yendo el 50%, o por lo menos se fue el 50% en subsidios y contribuciones en el año 2025. Este año podría ser un poquito más porque las proyecciones de subsidios son más altas para este año, porque ustedes recuerdan que por todo el problema que se tiene a nivel nacional generado por el incremento del salario mínimo, entonces los servicios públicos, y también lo hemos escuchado a nivel nacional, han sufrido unos incrementos difíciles de manejar. Pensilvania, de alguna manera, pues la empresa de nosotros, la tarifa de Pensilvania en acueducto de alcantarillado pues ha sido muy manejable, por lo menos ha sido muy estable, y la de aseo de alguna manera también se comporta bien, pero hay municipios que vienen muy golpeados por los incrementos de salarios. Todo eso va a la tarifa del usuario, y lo que afecta a la tarifa del usuario afecta a los subsidios, porque si la tarifa sube, si la tarifa de un servicio público sube 1.000 pesos, significa que el subsidio está subiendo. O sea, si nosotros hiciéramos el ejercicio de acá, una tarifa de servicios públicos sube 1.000 pesos, hagamos el ejemplo de acueducto otra vez, si el acueducto subió 1.000 pesos en el mes, significa que subió 600. Si lo cogiéramos con el nuevo porcentaje, significa que de los 1.000 pesos, 600 pesos los pone la alcaldía, ¿cierto? Entonces, cada vez que una tarifa de servicio público sufre un incremento, la alcaldía inmediatamente hace parte de ese incremento porque sube el subsidio pagado por la alcaldía municipal. Honorable concejal. A ver, con todo respeto, pero personalmente su explicación no me satisface absolutamente para nada. Primero, usted está hablando de que los subsidios de cierta forma obstaculiza e impiden proyectos de modernización, de actualización de las redes de acueducto alcantarillado. Yo creo que ese no es el caso de Pensilvania. Hace 8 días o esta semana aquí se habló de que del PDA, de los recursos que tiene el municipio en el PDA, se van a destinar 9.000 o 7.000 y punta de millones para un plan maestro de acueducto alcantarillado. Entonces estos subsidios no son obstáculos, no son óbices, no son impedimento, no están obstruyendo pues ninguna acción de la administración municipal para la modernización, para la actualización, para el mantenimiento. Y en su intervención en la última parte dijo: en Pensilvania esto no lo ha afectado. Hay otros municipios donde sí los subsidios lo afectan. Ahora bien, su concepto, con todo respeto, pero un concepto completamente capitalista, cuando dice que al subir los salarios, que al subir los servicios, que entonces, de acuerdo con lo que usted dijo, esas subidas, esas alzas, hay que trasladársela al usuario a punta de tarifas, en este caso quitándoles un subsidio. No, señor, nosotros estamos aquí como concejales es para defender también y proteger estas ayudas que se le dan a los municipios. Nosotros no somos un pueblo boyante económicamente, nosotros no somos un pueblo, como usted se refirió, a Chinchiná, y personalmente creo que los subsidios, como están establecidos en el 70, 40 y 15, esa disminución que se está planteando no significa mayor cosa para las rentas municipales y no van a quebrar al municipio. En cambio, sí representan, sí significan para muchas personas de quienes nosotros no conocemos sus condiciones económicas, un gran alivio o una ayuda importante
en las tarifas de los servicios públicos. Máxime, que como usted bien lo anotó, esto no cobija el servicio de electricidad ni el de gas domiciliario, ya que son empresas privadas, empresas completamente diferentes. Entonces, sí, señor expositor, yo me mantengo en el tema de que se deben de mantener las mismas tarifas, que los mismos porcentajes de subsidio. Ahora bien, es que han transcurrido 5 años. 5 años. Esto fue aprobado en el 2021, el proyecto, que el acuerdo que vence ahora en agosto. Y en 5 años no se afectaron las rentas municipales, el presupuesto municipal, por 10 puntos porcentuales en el estrato bajo, por 10 puntos porcentuales en el estrato bajo, en el bajo, y en el medio bajo por 10, ¿sí? De ahí, aunque sobre el papel, lo repito, se vea que no es mucha cosa, yo sí creo que hay muchas personas que esto es un gran alivio, esto es un gran beneficio y se debe mantener como está. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Bueno, no, yo no voy a, pues yo antes no voy a convertir el tema como en un debate personal con el honorable concejal. Él tiene su posición nuevamente y nosotros como administración, pues bajo el entendimiento de lo que es el manejo de los recursos de agua potable y pues ante todos los recursos, digamos que consideramos que se debe iniciar la modernización de los acuerdos de subsidios bajo este criterio, ¿cierto? Yo pues, honorable concejal, ¿qué le puedo decir? Capitalista, sí, el totazo, nada para el otro lado. Pero entonces una cosa no tiene que ver con la otra, porque es que lo que yo estoy hablando es bajo el criterio de la ley, ¿cierto? Yo no estoy hablando de temas personales ni nada, sino que yo le estoy hablando sobre lo que indica la ley. La ley indica que en la medida en que el gobierno central suba los IPCs o los salarios mínimos, pues eso va a las cargas prestacionales de todas las empresas, y las empresas de servicios públicos no son ajenas a eso, ¿cierto? Son empresas donde hay personal que la mayoría gana el mínimo, afortunada o desafortunadamente gana el mínimo, y al ganar el mínimo pues tienen que incrementarle sobre esa base. Y las empresas de servicios públicos, ¿de qué se sostienen? Pues de lo que pagan los usuarios. Entonces obviamente, lastimosamente, eso funciona de esa manera, creo que en todo, no solo en las empresas de servicios públicos, en las empresas privadas y en todo lado. Con respecto a este tema específico, sí existe la necesidad latente, sí existe el hecho cierto de que obviamente los municipios todos lo hayan sostenido, o en Pensilvania lo hayan sostenido, no solo durante los últimos 5 años, sino desde que se creó la ley 142, porque es que el acuerdo de subsidios no solo ha habido un acuerdo de subsidios vigente, ha habido muchos. Antes del acuerdo del 2021 hubo uno, del 2018, luego antes hubo otro. Siempre ha habido un acuerdo de subsidios vigente con los mismos porcentajes de subsidios. La propuesta inicial en este momento es iniciar la modernización del acuerdo de subsidios, aprovechando que se debe hacer un nuevo acuerdo este año, pues porque ya el anterior ya cumplió su vigencia, ¿cierto? Y ya, básicamente es eso. Yo pues muy respetuosamente les hago la exposición de lo que se considera desde la administración municipal. No quiero entrar en polémicas pues personales ni nada por el estilo, porque obviamente no es nuestra facultad. Tenemos la facilidad, tenemos como, digamos que estamos dispuestos y disponibles en la medida en que nuestro conocimiento lo permita hacer, a explicarles y a exponerles todo lo que sea consecuente y necesario con respecto a las cifras del CGP Agua Potable, con respecto a las cifras de los subsidios pagados durante las vigencias anteriores y las proyecciones,
Y ya, básicamente es eso. También debo decirle que desde este grupo de trabajo, pues con mucho respeto que se presentan las propuestas a ustedes, no tenemos ninguna intención de incomodarlos, honorable concejal, ya usted toma su posición personal y ya, básicamente, como les digo, estamos disponibles a responder todo lo que técnicamente sea posible para que ustedes lo analicen y tomen la mejor decisión al respecto. Muchas gracias. Presidente. No, señor, mire, yo no me estoy incomodando absolutamente por nada. Es que es el deber nuestro aquí uno plantear lo que piensa al respecto, lo que piensa sobre el tema. Y tampoco es nada personal, absolutamente. Creo que no me veo, bueno, no sé si esto me favorece a mí o no me favorece. No obstante, haciendo claridad de que no es nada personal, que estoy simple y llanamente cumpliendo con mis deberes como concejal que represento una comunidad. Es que a nosotros los concejales nos elige la ciudadanía, nosotros no estamos aquí ni por contrato ni por nombramiento del señor alcalde. Entonces quiero que me responda a una pregunta, si es tan amable: ¿cuáles son los techos vigentes para subsidios fijados por el gobierno nacional? En este momento, no más eso, ¿cuáles son los techos que hay? Eso nomás, para cada estrato. Los techos están fijados por la ley 1450-2011, son 70 para estrato 1, 40 para estrato 2 y 15 para estrato 3 como porcentajes máximos de subsidios. Listo. Honorable concejal Daniel Patiño tiene la palabra. Muy buenos días para los honorables concejales, mesa directiva, personas de la administración, los de Milenio. Bernardo, bienvenido. Yo tengo dos preguntas. Pues la acabo de hacer una el concejal Luis Alberto de los techos, pero también me gustaría saber pues lo mínimo que le podríamos bajar. Y la otra es que si de pronto tiene un aproximado de mensual, ¿cuánto se estaría ahorrando la alcaldía para más o menos un aproximado mensual? Bueno, sí señor. Entonces, los techos máximos 70, 40 y 15, lo mínimo 0. Es decir, una administración municipal podría determinar no subsidiar, ¿cierto? Personalmente no conozco, pues obviamente en este departamento, ningún subsidio 0, sobre todo en los estratos 1 y 2. Pero en los estratos 3 sí, hay varios municipios que no subsidian el estrato 3 ya, ¿cierto? Y hay muchos municipios que han optado por que el subsidio del estrato 2 también se haya disminuido en un porcentaje muy alto, ¿cierto? No siendo así con los subsidios de los estratos 1, que por lo general se tratan pues de favorecer siempre más, ¿cierto? Con respecto a las cifras, ya se las voy a comunicar más o menos unas proyecciones que tenemos acá. Es decir, vamos que para redondear lo que usted me está dejando muy claro es que está dentro del marco de la ley subsidiar el 70 como subsidiar 0, ¿cierto? Siempre y cuando quede en un acuerdo municipal vigente, ¿cierto? Entonces vamos con el ensayo, digamos, para alcantarillado. Una proyección normal de subsidios con el 70, 40 y 15 está en 102 millones de pesos para el año 2026 y con la opción de bajarlos en los porcentajes que hablamos, bajaría aproximadamente a 80 millones de pesos, es decir, estamos hablando de 20 millones de pesos, 22 millones de pesos en alcantarillado, ¿cierto? Vamos sumando. En acueducto estaríamos hablando de 284 millones de pesos con, no, esperemos un segundo. Estaríamos hablando de anual. Sí, 284 millones de pesos como proyección, ¿cierto? Al 2026 y estaríamos hablando de que podríamos bajar a 220 millones de pesos. Es decir, 60 millones de pesos podría disminuir, ¿cierto?
proyección, ¿cierto? Siempre hablemos de proyección porque recuerden lo que yo les hablé de lo fluctuante que son las tarifas y demás, ¿cierto? Vámonos a aseo. En aseo estábamos hablando de una proyección de 270 millones de pesos, ¿cierto? Y podríamos hablar de 198, 200 millones de pesos, es decir, posiblemente 70 millones de pesos menos, ¿cierto? Entonces así por encima estaríamos hablando de 7 y 6 más o menos, pesos más, pesos menos, 150 millones de pesos de diferencia en el año, ¿cierto? Nosotros en este año teníamos proyectado acá en el CGP de agua potable unas cifras de se me perdió, pero teníamos 300 millones en acueducto, 400 en aseo y 100 en alcantarillado. Nosotros tenemos proyectados, o lo que está en presupuesto en este momento, tenemos 800 millones de pesos destinados solo a subsidios, ¿cierto? Tenemos eso en presupuesto. Es decir, obviamente nosotros hicimos la proyección de presupuesto desde el año anterior, lo que se les presentó a ustedes, honorables concejales, ahí viene la proyección de la vigencia, ¿cierto? De esa proyección se empieza a descontar o aumentar, en algunos casos toca hacerle pues obviamente una adición presupuestal. ¿Por qué? Porque es que, ¿cuál es el problema real con los subsidios? Como yo les decía, es cuando hay un incremento de tarifa, pues también incrementa el subsidio, ¿cierto? Estamos hablando de 150 millones de pesos, ¿cierto? Y por eso es que no estamos hablando de un subsidio que pretenda impactar de una manera grande al suscriptor, ¿cierto? Porque es que estamos haciendo el mismo ejercicio, hagamos el mismo ejercicio económico, hagámoslo con el ejercicio económico, que es cuando uno le da un poquito más de claridad a ustedes, hagámoslo con 20.000 pesos, ¿cierto? 20.000 pesos, cojamos 20.000 pesos de tarifa. Entonces yo tengo 20.000 pesos de tarifa y me están subsidiando el 70%, ¿cierto? Entonces, a mí me están subsidiando 14.000 pesos, yo estoy pagando 6.000 pesos, ¿cierto? O sea, estamos hablando de un usuario estrato 1, yo estoy pagando 6.000 pesos, ¿cierto? Hoy. Pero ya no me van a subsidiar el 70, sino que me van a subsidiar el 60, entonces significa que voy a pagar 8.000 pesos. Entonces no es que el usuario de estrato 1 va a tener unos incrementos desproporcionados. ¿Por qué? Porque realmente los subsidios de los estratos 1 son importantes, es que son más del 50% de la tarifa de lo que paga un usuario. Cojámoslo con aseo, que esta tarifa de aseo es real. Voy a coger la tarifa real de aseo, que yo la tengo acá. Dale un segundo, que tengo más cuadros que un diablo aquí abiertos. Voy a coger la tarifa de aseo, la oficial, la de Pensilvania, la final, ¿cierto? Un usuario en este momento en Pensilvania está pagando 26.550 pesos, ¿cierto? 26.550 pesos. Significa que al usuario se le están subsidiando en este momento en Pensilvania, se le están 18.586 pesos, se le están subsidiando a un suscriptor del estrato 1, ¿cierto? Si hiciéramos el ejercicio con el 60, significaría que le estaríamos subsidiando 15.931 pesos, ¿cierto? Un usuario siempre va con mucho más de la mitad de subsidio de estrato 1. Ese es el servicio de aseo que tiene una tarifa fija, ¿cierto? Entonces el usuario en los otros dos servicios tiene tarifa fija y tarifa variable, pero pues obviamente la tarifa más onerosa siempre va a ser la del servicio de aseo, que se cobra pues porque son varios componentes, ¿cierto? Entonces más o menos ese es el ejercicio económico, ¿cierto? Ahí de esa manera ya queda más fácil de manejar para ustedes en cifras, ¿cierto? ¿Qué pasa con un usuario de estrato 1? Si quieren lo hacemos con un usuario de estrato 2 y también con un usuario de estrato 3, es el mismo ejercicio, ¿cierto? O sea, se le modificaría sobre esa tarifa fija el componente de subsidio. De alguna manera,
no es una disminución como yo se los indico, como lo considero muy drástica, y también pues obviamente el municipio, si bien es cierto, disminuye, tampoco estamos hablando es que porque va a rebajar en este momento los subsidios le van a quedar 500 millones de más, no, es una cifra que se va a ir alargando, es en la medida en que se vaya en los años, ¿cierto? Pero en el momento no, es decir, no es que el municipio este año rebajó los subsidios en este 40 y ya le quedó para hacer un tanque de 1.000 millones de pesos, no, porque pues, ustedes notan que la cifra que disminuye no es tampoco tan elevada, ¿cierto? Obviamente lo que se pretende o lo que se les sugiere hacer es ir modernizando el acuerdo, como yo les decía, en la medida de los años se va a tener que ir desmontando. Entonces, de acuerdo al manejo tarifario que uno de alguna manera ha venido ya tantos años trabajando con esa misma comunidad en las tarifas, entonces uno ya más o menos entiende la tarifa de un municipio como Pensilvania. No es lo mismo usted llegar a desmontar un subsidio en estos porcentajes mínimos a que usted en un momento dado le toque desmontarlo, es decir, por decir algo, lo que ha pasado, bajarlo del 70 al 40, eso ya es, ahí ya estamos hablando de un tema muy loco, ¿cierto? O bajarlo del 30, del 40 que se les está a todos a 10. Entonces la idea es que si se van a hacer obviamente modificaciones al acuerdo y que en el futuro próximo, como yo les digo, de acuerdo a las situaciones que se vienen manejando desde el nivel nacional, los acuerdos de subsidios van a tener que irse desmontando, entonces que los municipios ya vayan haciéndolo, pero de una manera muy gradual, porque si entiendo la dinámica que es, no afectar a los usuarios de una manera pues drástica y compleja. Honorable concejal. Bernardo, pues escuchando su respuesta, pues quedo como algo preocupado, o sea, porque al principio, o sea, no sería coherente usted decir que que la administración se estaría ahorrando, que para con esta plata hacer pues una obra de alto impacto, y yo digo que con 150 millones de pesos uno no haría una obra pues de alto impacto. Si son 150 millones tendríamos que esperar, no sé, 10 años para recoger, o sea, un valor adecuado para hacer una obra más o menos que valga la pena. Entonces, hartos cargos que ha tenido la gente con el impuesto predial, que a nosotros, a la administración, a nosotros como consejo nos han echado la culpa. Y ahorita de pronto, pues quitarles un subsidio y también nosotros tener la gente encima, entonces yo digo, concejales, es como de pensar y de que analicemos bien si verdaderamente vale la pena pues quitar como este subsidio a la gente. Muchas gracias, presidente. Con gusto, honorable. Sí, no, claro, obviamente en un solo año no, por eso yo les digo, debe haber una proyección financiera que es la que determine la condición de los recursos del CGP Agua Potable frente a los subsidios, pero digamos que en el primer año de aplicación pues no se va a ver casi que ese en el presupuesto, no, porque incluso el presupuesto de este año ya está montado así, ¿cierto? Pero obviamente lo que se tiene que ver es que en el marco fiscal de mediano plazo es donde se tiene que ver la modernización o el cambio de la implementación de los subsidios, ¿no me entiende? O sea, no es como para allá, pues no es para allá, no es para hoy, porque como yo les decía, es que el impacto no es mucho, si uno fuera, y además porque el dinero tampoco es mucho, es que la cifra del CGP Agua Potable de nosotros es 1.400, 1.500, y pues tampoco es obviamente una cifra muy grande del CGP que uno diga, no, es que voy a poder gastarme el total en una obra en este año, pero en el marco fiscal de mediano plazo, pues sí lo pueden, sí se tiene que ver obviamente la modificación, debe quedar reflejada esa modificación, sobre todo en ese ítem, ¿listo? No, Bernardo, eso yo le entiendo, digamos, para unas personas de estrato medio que le suba, no sé, 5 o 10 mil pesos, de pronto no puede significar mucho, pero a una persona de estrato bajo que le suba los mismos 5 o 10 mil pesos, para ellos sí puede significar, porque pues nosotros, digamos, en este momento podemos tener la forma de pagar esos 5 o 10 mil pesos, pero hay gente que no la hay.
Ahí nadie cree y hay gente en Pensilvania que por 5 o 10 mil pesos le puede faltar para completar, para pagar el servicio. Entonces ahí es donde nosotros debemos pensar si sí vale la pena, de verdad, bajarle al subsidio. No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, como yo les decía, es una propuesta que se considera necesaria en la medida en que, como yo les digo, a futuro va a ser muy complicado pagar los subsidios, pero obviamente yo tengo en cuenta todo lo que usted dice y de alguna manera entiendo mucho el tema de las tarifas, ¿cierto? Vamos que, como se dice, básicamente yo también les he expuesto en muchas ocasiones los modelos tarifarios de las empresas de acá, entonces yo tengo muy en la cabeza cómo se mueven las tarifas de los dos prestadores y entiendo eso. Cuando uno hace la construcción de una tarifa, uno tiene muy en cuenta el peso, ¿cierto? Uno tiene muy en cuenta el peso porque las tarifas se construyen en base a pesos. Entonces uno tiene muy en cuenta el peso para la afectación del usuario, ¿cierto? En cualquier caso, en este movimiento de subsidios, los usuarios pues tienen obviamente un incremento en tarifa, pero por eso, digamos, vuelvo y repito, con respecto a los estratos 2, 3, el usuario de estrato 1 es el usuario que tiene una disminución inferior porcentualmente, ¿cierto? Porque estamos hablando de 10 puntos porcentuales, pero con respecto a un subsidio del 70%, que no es el mismo caso del usuario estrato 2, que de la tarifa se le subsidia al 40 y rebaja al 30, ¿cierto? Entonces, obviamente, es un escenario, ¿cierto? Es un escenario en donde la idea es empezar o iniciar, dada la necesidad de un nuevo acuerdo, con la modernización de los subsidios, ¿cierto? Que obviamente, como le dije, respondí al honorable concejal, pues es un criterio de ustedes también entrar a evaluar todos los aspectos ya que tienen que ver con la comunidad. Honorable concejal Gustavo Gutiérrez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, señor presidente, honorables concejales, el señor de Milenio que nos expone, el equipo de tesorería y planeación, toda la comunidad. Yo no sé por qué casi siempre, después de unas elecciones de alcalde, de gobernador, de diputados, de concejales, quedamos en el peor de los mundos. Los que hemos estado en las campañas, estamos en el aspecto administrativo también, esa euforia y esa emoción que demostramos todos en una campaña para conseguirle votos a fulano o a sutano, y eso pues no tiene ningún límite por ganarle al uno, por ganarle al otro. Y resulta que nuevamente toma vigencia lo que yo siempre he dicho aquí, dos cositas: de petaqueros para allá ya nos olvidan, y esos equipos que se conforman, cada candidato con senadores, con representantes, con diputados, es una calentura de momento, es un momento de euforia, porque estos personajes se eligen, como lo dije la vez pasada, todos resultan con familiares en Pensilvania, queriendo este municipio y todas esas cosas, y adiós. Prueba es cómo los alcaldes, el que sea, los dejan solos, trasegando por allá en los escenarios de gobierno nacional. Para conseguir una ayuda es muy difícil, es muy duro. Y aquellos por los cuales nosotros aquí todos íbamos al campo, prometíamos, peleamos con los mismos amigos por conseguirles un voto, tranquilos allá, tranquilamente. Y el alcalde que sea maleteando para allá y maleteando para acá, y nada. Y entonces dice uno, qué duro ser alcalde, qué duro. Cuando le toca una gestión solo, después de que en la plaza pública lo rodeaban un poco de personas, y mucha gente que tildan entre comillas de importantes, que nosotros los hicimos más importantes. Y entonces, como dice aquí el caballero que expone, la modernización
Como no es nada personal, lo digo con todo respeto, entonces la modernización, ¿cuál es? Poner a pagar a la gente más impuestos. Esa es la modernización que ordena el gobierno nacional, poner a la gente que no puede a pagar más impuestos. Pensilvania es un pueblo que tiene mucha madre cabeza de hogar, tiene mucho adulto mayor. Si ustedes revisan bien las estadísticas de las elecciones en la página de la registraduría, la población en Pensilvania, igual que en el departamento, está muy envejecida. La mayoría de votación son de gente muy adulta, madres cabeza de hogar, adultos mayores, personas que no tienen suficientes recursos para estos aumentos que se vienen. Una madre cabeza de hogar con 4 niños tiene que acomodarse en una piecita y enseguida viene el golpe de pagar más luz, más agua, más impuestos. Los adultos mayores les toca lo mismo. Entonces uno se pregunta, se está recibiendo un golpe bien bravo, el golpe del predial, de parte del gobierno nacional, que no sé hasta pues cómo se irá a aguantar. Ya pues se ha hablado de la ley, en su momento lo discutiremos, que hay una ley que permitía regular eso, y como que no nos contaron o no consultamos que había una ley que permitía regular eso, y se mandó así. Entonces aquí pues se fueron descubriendo las leyes que en su momento las discutiremos. Con estas medidas uno no sabe si es que de pronto los concejales de gobierno, señor alcalde, no les pregunta, bueno, ¿ustedes cómo ven esto? Ustedes que estuvieron con la gente, ustedes que me ayudaron a conseguir votos, ustedes que conocen la comunidad, ¿hay capacidad de pago o no hay capacidad de pago? No sé si es que no los tienen en cuenta para nada o para qué, pero cuando se trata de estas cosas, como que ellos ve uno que se asustan. Ve, ¿y esto qué es así? Porque uno observa, mire que Daniel hace unas preguntas que dan muy puntuales y muy buenas y muy precisas en defensa de la comunidad, pero da a entender de que ustedes ni siquiera sabían de parte del señor alcalde, nosotros tampoco, pero como concejales de gobierno, qué bueno que les preguntaran, hombre, ¿ustedes qué opinan de esto que va a afectar a toda la comunidad? Las gestiones que hace un alcalde, yo le manifesté al señor presidente que ojalá, y espero que tenga todavía presente, que invitemos a los que ayudamos a elegir ahora, para que vengan, para que se sienten aquí, para que establezcan los compromisos y realmente demuestren ese cariño por Pensilvania que lo manifestaron en todas partes. Quiero ser reiterativo en eso. A veces es verdad o es carreta, o es que tenemos razón, que de petaqueros para allá no valemos es nada. Vamos a ver si eso se va a dar. Entonces, me parece que esa situación de poner a la gente a pagar más en estas circunstancias es muy complicado, es muy difícil. Cuando caminamos por todas las calles del pueblo hay muchas casas que se arriendan y otras se venden. ¿Qué está pasando en Pensilvania que la gente se está yendo? ¿Por qué? ¿Será que es muy difícil vivir aquí o que esto que es un vividero tan bueno, tan agradable? Pero si a este vividero tan bueno y tan agradable no los defendemos nosotros, los 13 concejales, que es nuestra función, ¿dónde van a parar? Si este vividero tan agradable, que mucha gente quiere ya irse porque se han ido, sí, se le aplican más impuestos, entonces ¿qué esperanzas? Mire ahora la situación tan dura para el campo con este invierno tan tenaz. Todos hemos ido, conocemos cómo ha afectado el invierno tan horrible. Cuando hablaban, por ejemplo, cuando habló el señor del comité de cafeteros, pues de los convenios que tiene con el municipio, habló de cosas muy positivas. Eso es lo que necesitamos, que las entidades se unan para que este municipio salga adelante y que todos, así sean los concejales proponiendo o denunciando, luchemos por esta comunidad, porque a veces la comunidad se siente sola. Oye, la comunidad pregunta, pero ¿por quién votamos pues? ¿Cómo así que votamos por fulano o sutano? No me refiero a nadie en especial, sino a todos, y mire lo que nos está pasando. Entonces esta defensa tiene que ser total.
Obvio, el municipio necesita recursos para obras, claro que sí. ¿Cómo los va a necesitar? Pero que sean de una manera moderada en los impuestos y que el complemento sea lo que dije en un principio. Los que vinieron aquí a decir que ahora en este municipio, que en este caso, lo que le queda de tiempo al señor alcalde, que le ayuden. Y el próximo que venga, el que sea también, que maleten con él por allá, por Senado, por Cámara, por los estamentos del gobierno, a conseguir recursos para acueducto, para alcantarillado, para vías, para que la gente no tenga la necesidad de tener que colgarse en 2 o 3 meses de luz, 2 o 3 meses de agua, porque no hay quien gestione. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorables concejales. Para todos los honorables concejales les pido respetuosamente que no nos desviemos del tema. O sea, estamos hablando de una socialización de un proyecto, tenemos que ser claros, concisos cuando hagamos las preguntas que sean referente al tema que se está tratando. Honorable concejal Lionel, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial para usted y para todos los honorables concejales y las personas que nos acompañan y diferentes medios de comunicación. Como el cuento, al caído caele, se le sube el impuesto predial y se le sube y se le disminuye el subsidio. Es muy diferente usted decir que se le van a rebajar un 10% a los del estrato 1 y como decía Pachito, pues hay mucha gente que no tiene ni siquiera para pagar el diario vivir, para decir que va a tener con qué pagar lo del estrato. Y muchas veces nosotros incrementarle el impuesto a los ciudadanos que no tienen capacidad de pago, pues es como quitarle la comida de la boca. Yo estoy de acuerdo con los honorables concejales en que deberíamos dejar el porcentaje como está y no seguirlos afectando, porque yo creo que aquí no todo el municipio tiene la capacidad o tienen el salario o se le aumentó el salario. Entonces a muchos yo creo que se les disminuyó la capacidad de poder conseguir o adquisitiva que ellos tienen. Entonces, para mí, mi concepto es dejar el subsidio como está y no incrementarles pues más gastos a ellos. Muchas gracias. Honorable concejal Germán Albeiro. Bueno, muy buenos días para todos, concejales, al doctor Bernardo. Lo escuchaba usted que decía ahí que en el año 2025 eran 1.400 millones de pesos el subsidio para los servicios públicos y también decía que esos subsidios se tenían que desmontar, ¿cierto? Y hablaba usted ahí, me corrige si estoy equivocado o escuché mal, que prácticamente cada vez que una empresa tuviera usuarios nuevos era un problema para poderlo subsidiar. De pronto le entendí yo mal, usted me explica ese tema ahí. Porque si es verdad que cada vez que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del acueducto de Bolivia, cada vez están llegando más usuarios al acueducto de Bolivia y esos usuarios, pues lógica, el municipio de Pensilvania va a tener que subsidiar esos usuarios nuevos, ¿cierto? Entonces, si están llegando más, va a ser una carga más para el municipio. Entonces, le entendí yo y me corrigió usted a mí, que cada vez que va a llegar un usuario va a ser una carga para los municipios, entonces las empresas se van a quebrar. Por ejemplo, el acueducto de Bolivia, afortunadamente, pues los subsidios se sostienen, si no, no sería capaz de sostenerlo, porque es un acueducto prácticamente comunitario. Entonces, que pues, de pronto me corrige usted a mí si estoy equivocado, ¿cierto? Y en cuanto a los subsidios, hombre, no, muy delicado el tema, que hablaba ahorita Leonel, de que ahora le subió en el predial y ahora pues le van a desmontar los subsidios, muy delicado para la comunidad. Que hablábamos también ahorita de que prácticamente estamos hablando de 150, 160 millones de pesos, para un municipio es nada, para una comunidad sí es mucho. Uno a veces creería que para una persona sacar 10.000 pesos o 20.000 pesos no es nada, pero para los que los tiene es muy fácil. Pero para que los que no tienen es muy difícil. No nos llamemos mentiras que en el municipio de Pensilvania hay gente, y hay mucha pobreza todavía, hay mucha gente pobre, hay muchas necesidades en el municipio, y llegar a este proyecto ahora, para uno pues prácticamente rebajar los subsidios a esta comunidad es muy delicado, ¿cierto? Entonces sí quería pues, doctor, que me dijeran ese tema, Pemoto me corrige, lo vuelvo y repito. Y hablando también de los 1.400 millones de pesos que usted dice que es el subsidio, entonces ahorita se va a hacer un proyecto de 7.000 millones de pesos para lo del alcantarillado de Pensilvania por el PTA,
entonces quedarían 2.000 y punta de millones de pesos, y entonces ¿cómo van a pagar los subsidios si esto se da este proyecto? O sea, se beneficia sí parte de una comunidad, pero el grueso del municipio, ¿qué? Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Bueno, honorable concejal. Lo que pasa es que los subsidios, la idea es, sí, usted tiene razón en algo importante ahí, y también me hace caer en cuenta algo importante, y es que la idea es que haya cada vez más usuarios con subsidio, ¿cierto? Es por decir algo, hablábamos de Bolivia, y de Bolivia en este momento que ellos no recibían subsidios, entonces dado la comunidad, porque yo ya les explicaba ahora que no es la empresa y no la comunidad, es por decir algo, el año pasado recibieron 66 millones de subsidios, ¿cierto? En Bolivia, que no, en algún momento no se les subsidiaba, ¿cierto? Entonces, la idea es entender que, si bien es cierto, acá reciben subsidios los 2.800 usuarios en promedio que tenemos en el área urbana. En Bolivia no tengo como 400, creo. Sí, un poquito más. Bueno, sí, los que son de Bolivia, no tenemos ninguna otra comunidad subsidiada, ¿cierto? No tenemos ninguna otra. Entonces, también le empezamos como municipio, le empezamos a dar subsidios a las comunidades en lo que tiene que ver en el área rural con aseo, por decir algo. Hay unos lugares como Bolivia, y tengo entendido que como saliendo, donde les hacen ya recolección, ¿cierto? Perdónenme que no tengo muy claro los lugares, pero sí sé que en unos lugares saliendo del municipio se les está haciendo recolección, ¿cierto? Pues ya les hacen una recolección ordinaria, pues ordinaria me refiero es que es común, o sea, como la que se hace acá en el pueblo, les hacen una recolección, entonces esas comunidades también han venido recibiendo subsidios. O sea, esos pequeños grupos focales se van sumando a la necesidad de subsidios del municipio, ¿cierto? Digamos que se va ampliando la base, ¿sí? La idea es ¿cuál? Muy seguramente en un momento dado puede venir una comunidad de otro corregimiento que tengan un acueducto ya formalizado, que a eso tienen que llegar todos los acueductos a formalizarse como tal, y no se le puede negar los subsidios, ¿cierto? Es decir, cuando acá venga el acueducto de otro corregimiento y diga, es que vean, nosotros ya cumplimos con esto y esto, que es lo que dice la ley para que me paguen los subsidios, el municipio se los tendrá que pagar, porque esos usuarios quedan cobijados por ese acuerdo municipal que ustedes hacen. Es que en el acuerdo municipal que ustedes hacen no dice por ningún lado que son los usuarios de EMPEN y los de Servioriente nomás. O sea, son los usuarios de los servicios públicos del municipio de Pensilvania, ¿cierto? Y eso significa cualquier suscriptor de cualquier área de prestación que tenga un servicio formalizado. Pues obviamente también hay que cumplir unas normas, no es que usted vaya a poner un tubo allá en la casa y diga que viene por subsidio, pero usted sí tiene una asociación de usuarios que cumple con unas mínimas normas, puede acceder a subsidios para sus usuarios, y pues obviamente que los usuarios estén pagando tarifa. Entonces esa base de subsidios es la que se amplía, ¿cierto? Al ampliarse esa base de subsidios se va ampliando el valor que hay que presupuestar en cada vigencia para eso. Por eso yo le hablaba ahorita de que yo tomé un valor de 150 millones que les dije ahí como a la carrera, pero podría ser más, porque yo no tuve en cuenta Bolivia, por decir algo. En eso que le dije, no tuve en cuenta Bolivia, no lo tenía en mi cuadrito, la verdad. Me acordé ahorita que el honorable concejal no, entonces saqué el certificado de Bolivia. Entonces yo lo hice ahí como a la carrera, pero podría ser más, ¿cierto? Podría ser más dinero. Y como yo les digo, en un marco fiscal de mediano plazo, pues el dinero se va a ir ampliando. ¿Por qué? Porque es que cada año el presupuesto de subsidio se amplía más. O sea, si nosotros comparamos cada vigencia, como yo les contaba ahorita en un cuadrito que hice, en cada año se ha venido pagando más de subsidios con referencia al año anterior, ¿cierto? El gasto en subsidios se ha venido ampliando. Entonces ahí es donde nosotros realmente entramos a tener una diferencia en el valor cobrado, ¿cierto? Con respecto a lo que me decía pues digamos que para aclarar el tema de lo de la APETAR, pues eso se va a hacer es con recursos de plan departamental, ¿cierto? El PDA, pues ese no afecta al CDP propio, ustedes tienen que poner una partida, ¿no? Sí. Bueno, no. Pero eso se va a hacer sobre todo con CDP, con la plata que está pues en el plan departamental de aguas,
y muy seguramente pues en su momento la implementación sí necesitará recursos del CGP del municipio, ¿cierto? La idea es que en ningún caso pues vaya a presentarse un déficit de subsidios, eso sería lo más grave, que en un momento dado se vaya a presentar un déficit en el sentido de que los subsidios superen el CGP, ¿cierto? Porque ahí sí tendríamos un problema muy grave, que es destinar recursos de fuentes propias para completar, porque la ley indica eso. O sea, en un caso dado de que, un ejemplo con cifras, que los subsidios valgan 100 millones, pero por CGP entraron 80, entonces al municipio le toca completar los 20 restantes con recursos propios. Eso es una obligación de los municipios, porque los municipios no pueden dejar de pagar los subsidios que tengan dispuestos en su acuerdo municipal bajo ninguna causa, comillas, porque eso sería objeto de que un municipio que haga eso, pues inmediatamente lo van a priorizar, ¿cierto? Esa es como la respuesta a lo que usted indica. No sé si queda claro o... ¿sí? Bien, pues Alejandro. Bueno, nuevamente buenos días. Yo voy a hacer una claridad, ¿sí? O sea, en este análisis pues que ustedes tienen ahí, para que puedan estudiar, digamos, el caso de mejor manera y pues que ustedes, digamos, en ese análisis vean qué tan conveniente es o no. El aumento por usuario o por familia sería alrededor de 1.600 pesos mensuales. Pues doy claridad porque pues digamos que entendiendo la preocupación que manifiestan los concejales y el aumento que se manifestó pues digamos en el tema del predial y pues que no realizar más cargas digamos a la comunidad, el aumento como tal es de 1.600 pesos. De acuerdo a qué análisis, al valor de la tarifa de cargo fijo, que es 10.500 pesos, si se deja de subsidiar el 10% en los estratos 1, 2 y 3, sería de 1.050 pesos. Y el valor del metro cúbico de agua potable es de 1.384 pesos. Quiere decir que el consumo en Pensilvania está más o menos entre 4 y 6 metros cúbicos por familia de agua potable. Quiere decir que de esos 1.384 pesos, el 10% serían 138 pesos. Cada familia que consuma entre 4 y digamos 6 metros cúbicos, estaríamos hablando de entre 600 y 700 pesos de aumento. Entonces, en total, cada familia de los estratos 1, 2 y 3, porque los estratos 1, 2 y 3 pagan la misma contribución, no pagan lo mismo, pues porque el subsidio es diferente, pero sí pagan el mismo valor de estos servicios públicos, le aumentaría mensualmente entre 1.600 y 1.800 pesos, de acuerdo al promedio de consumo. Entonces, es un dato aclaratorio para que lo tengan ahí, pues que digamos que no es que se les aumente 10.000 pesos, pues la tarifa de acueducto y alcantarillado, no. En promedio, de acuerdo al consumo, para el aumento de las familias, estamos hablando de 1.600, 1.800 pesos mensuales. Listo. Gracias, secretario. Honorable concejal Diego García tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para los honorables concejales, para don Bernardo, para la Secretaría de Hacienda, para Alejandro y para todas las personas que nos ven por Copapen y Facebook. Yo escuchando atentamente lo que dicen los honorables concejales, aquí es muy claro que este proyecto no va a pasar como lo presentaron. Aquí la mayoría de concejales yo sé que estábamos en desacuerdo en aumentarle o en bajarle, perdón, el subsidio a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque se sabe que nosotros tenemos que cuidarle la espalda al municipio, pero también tenemos que saber que fuimos elegidos por una comunidad y que nosotros siempre tenemos que estar respaldando las diferentes comunidades, ¿cierto? Entonces, así sea para ahorrarle 200 pesos a las personas, tenemos que tratar de mirar a ver cómo se va a mitigar eso. Y por mi parte, estoy muy en desacuerdo con esto, con lo que hablaba con el honorable concejal Daniel hace rato. Bien, se vienen unas cargas muy grandes
que son las del predial, y ahora ajustando con esto. Y yo escuchando a Alejandro, el secretario de Planeación, en un momento, yo sé que, Alejo, para la administración no es mucho ese valor, pero yo sé que a nosotros sí nos van a crucificar aprobando este proyecto como está, porque la gente sí nos va a ver, que así sean 500 pesos que nosotros le bajemos de un beneficio, ellos sí nos van a martirizar a nosotros con ese tema. Entonces yo creo que este proyecto, si es de pasar, pasa como estaba, no como lo presentaron. Muchas gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal. Honorable concejal José Augusto Valencia, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo, honorables concejales, funcionarios de Milenio y de la alcaldía, comunidad que nos escucha y nos ve. Yo sí quisiera saber si alguien de los que está aquí me puede decir el aumento de usuarios estrato 1, 2 y 3, ¿qué tanto ha aumentado en el municipio estos últimos años? Y los subsidios, ¿qué tanto subsidia el estrato 5, 6 y 7 al estrato 1, 2 y 3? No, pues acá no hay estratos 5, 6 y 7. Pensilvania solo tiene estratos 1, 2, 3, porque en el decreto de estratificación aplicada, que es del año 1980 y algo, solo quedó así 1, 2, 3. Y entonces es decir que las contribuciones que se reciben acá son solamente por el uso comercial y por el uso oficial. Los usuarios sufrieron un incremento, en el año, cuando hicieron los apartamentos, crecieron un poquito, ¿cierto? Se aumentaron después cuando ingresaron los usuarios de Bolivia y se incrementaron más o menos como en 100 usuarios, con lo que yo les contaba de la salida hacia Pensilvania, ¿cierto? Esos son más o menos los incrementos de usuarios que ha habido. En este momento los usuarios de acueducto de EMPEN están por alrededor de los 2.800 promedio, 2.900, y los usuarios de aseo por los 3.000, y los de Bolivia, que no tengo claro, que el honorable concejal me dice que son más o menos 800. Sí, porque es que yo me refería no tanto al 4, al 5, al 6, que en realidad no los hay, es al comercial, porque también hemos tenido también de parte del comercial, hemos tenido quejas, ¿por qué tan caro? ¿Sí? Entonces ellos también están pidiendo que eso se rebaje, no únicamente para el agua y no también para la electricidad. Entonces también tenemos que mirar por esa parte que esos estratos comerciales no le quede tan dura la carga. Bueno, los estratos comerciales, pues lo que pasa es que como los estratos comerciales contribuyen con el 50% de la tarifa, entonces ahí es donde se ve una pequeña diferencia. Y eso que, vea, acá pues digamos, no sé si puedo, del tema de la tarifa, pues que no es del caso, pero le puedo informar, y es que la tarifa de aseo de Pensilvania se modificó hace algunos años. ¿Qué significó eso? Que acá les cobraron una tarifa más costosa a los comerciantes. No sé si de pronto ustedes recuerdan, no recuerdo si algunos de ustedes estaban acá cuando hicimos esa exposición, y es que las tarifas de aseo de los comerciantes hace unos 4 años más o menos, o 5, era como de 45.000 pesos. Era más cara a lo que está hoy, porque acá aplicaban un modelo tarifario que era más viejito, digámoslo así. Entonces, cuando se hizo esa modernización de la tarifa de aseo, lo que se hizo fue que se modernizó con una resolución del año 2018, y la tarifa de los comerciantes quedó igual a la tarifa de todo el mundo, que es lo que dice la ley. Es decir, acá la tarifa está de 26.550, pero es para todo el mundo. O sea, acá no hay tarifas diferenciales para los comerciantes. Pues está normal. Lo que pasa es que la diferencia la hace es la contribución, porque al usuario estrato 1 le subsidian, entonces la tarifa le quedan 7.960, mientras que el usuario de comercial contribuye y la tarifa le quedan 34.516. Esa es la diferencia. Pero sí les hago
pues de ese recordatorio. Hace unos 4 o 5 años acá se modificó la tarifa del aseo, que era tarifas diferenciales que ya estaban obsoletas. Entonces lo que se hizo fue que se modificó y el usuario comercial quedó, digamos, de alguna manera beneficiado en ese aspecto porque la tarifa le bajó un poquito. Voto honorable concejal con respecto al tema de suspensión del proyecto de acuerdo número 05. Honorable concejal Luis Alberto. Ya para finalizar, señor presidente, mire, honorables concejales, que primero con respecto a lo que el señor expositor dijo ahora, que año tras año aumenta el valor de estos subsidios, que apenas es lógico. Si el subsidio es el porcentaje de una tarifa y la tarifa anualmente tiene un incremento de determinado valor o porcentaje, pues obvio tiene que aumentar el subsidio, eso es lógico. Yo sí considero, señor presidente, honorables concejales y funcionarios de la administración, que este proyecto de acuerdo, en cuanto a esas tarifas que están planteadas, es perverso. Mire, estos servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, seguramente para el año 2026 tuvieron un incremento. No sé si lo tuvieron o no, seguramente que sí, que es lo normal, que cada año se incremente. Entonces le llega al usuario ese incremento normal que se hace cada año. Ya es un aumento, una carga. Y fuera de eso, le disminuye el subsidio. O sea que mire que son 2 cargas que le toca asumir. Por decir algo, si le aumentaron 2.000 pesos en la tarifa y le disminuyen 1.000 del subsidio, pues son 3.000 pesos más que le toca asumir. Ahí es la perversidad y el veneno que tiene este proyecto de acuerdo. De ahí que, señor presidente, que yo sí pienso que este proyecto de acuerdo debe aprobarse conservando las mismas tarifas que de subsidios, los mismos porcentajes mejor que están rigiendo actualmente. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto, honorable concejal. Algo, honorable concejal. Bueno, entonces no siendo más, damos por terminar la asociación del proyecto de acuerdo número 5, radicado el 9 de mayo. Muchas gracias, Bernardo, muy amable por la asociación del proyecto. Por favor, señor secretario, continuamos con el orden del día. Quinto, socialización del proyecto de acuerdo número 6 del 9 de mayo de 2026, por medio del cual modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Pensilvania Caldas de la vigencia 2026. Honorables concejales, solicitamos un rezo de 5 minuticos ya que se cayó el internet.